La voz de los protagonistas. En Contextos. Y por si se nos olvidaba, hoy es Día del Estudiante. Y precisamente sobre los estudiantes es que vamos a platicar sobre las cifras, los datos que nos arroja esta revisión del tema y que nos coloca entonces en una posición por una parte de alegría, porque hay una cantidad importante de instituciones universitarias que están ofreciendo licenciaturas, pero por otra parte también la demanda de la generación de empleos para poder satisfacer las necesidades de un número importante de egresados. Pero los datos los traes tú. Está con nosotros Luis Alfredo Medina, investigador del Observatorio de la Laguna. Luis Alfredo, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Marcela? Muy buenos días, Juan, y buenos días a todo su auditorio. Bueno, cuéntanos, ¿cómo andamos en el tema de los estudiantes aquí en la comarca lagunera? Bien, pues de acuerdo a los datos que nos da la NUYES, son cifras que se van actualizando de acuerdo al cierre de los ciclos escolares. La NUYES es la Asociación Nacional de Instituciones Universitarias y de Educación Superior. Entonces, esta asociación pues prácticamente engloba a todas las escuelas de educación superior, técnicas normales, y hay algo que es muy interesante porque esto es a cierre de ciclo, es decir, te va diciendo con cuántos alumnos cerró ese ciclo, vamos a decirlo así, la carrera o la universidad, y cuántos egresaron en ese ciclo. Y bueno, este dato que me parece muy interesante es que en La Laguna en 2018 había 43,116 estudiantes universitarios, y las principales carreras universitarias son Ingeniería Industrial con 3,597, Administración con 2,956, Contador Público 2,727, Derecho con 2,297 y Educación 2,085. Estas son las 5 principales carreras, luego se vienen desglosando otras más. La gran mayoría pues son carreras que tienen muchísimos años ya de estar dando sus planes de estudio, de estar generando egresados. Y pues bueno, los datos que aquí nos parecen a nosotros interesantes es que, por ejemplo, 1 de cada 2 estudiantes universitarios están prácticamente inscritos en una licenciatura como tal. Licenciado en Administración, licenciado en Derecho, licenciado en Mercadotecnia, etcétera, etcétera. Otra proporción un poco más pequeña está estudiando Ingeniería, y otra dedicada a cuestiones de medicina, veterinaria, enfermería, ¿Y el dentista. aspecto técnico no arroja datos de cuántos estudiantes están estudiando carreras técnicas? Fíjate que el dato que nosotros tenemos es de FOMEC, de cuántos estudiantes están dentro de, bueno, más bien cuántos egresados tenemos de carreras técnicas, y es de un promedio de 10,000 al año. Sí, este estudio desgraciadamente no se actualiza anualmente, pero el dato que tenemos es que hay una oferta laboral de técnicos de 10,000 estudiantes. Ajá, o sea, ¿los que egresan consiguen empleo? No, ahorita voy a tocar ese tema. Quisiera primero dar un panorama general de la cuestión de los estudiantes, porque sí, realmente la parte técnica como que no le han dado mucho seguimiento en la NUYES. Es muy, muy leve la información que se da respecto a esto. Y pues bueno, pues es que en su misma concepción como que dejan fuera esta parte de la las educación técnica. Así es. Y digo, yo creo que tendría que estar integrada. Definitivamente, porque sí forman parte de la oferta laboral, y muchas de las veces no son tomados en cuenta como chavos que están capacitados, ¿no? Y sí, claro que están capacitados y necesitan insertarse en el mercado laboral. Otro dato bastante interesante es que actualmente en La Laguna viven 101,751 jóvenes que tienen entre 18 y 24 años. Es una cifra bastante buena para la región, que te habla de que hay muchos jóvenes en esta edad bastante productiva. Sin embargo, 58,635 no tienen acceso a educación universitaria. Es decir, 6 de cada 10 jóvenes en nuestra región no pueden acceder a la universidad. Poco más de la mitad. Algunos se quedan con el bachillerato técnico, como lo acabas de mencionar, y otros pues ni siquiera acaban la preparatoria
o pues bueno, se ven en esta situación de que tienen que trabajar desde que salen de la secundaria. Sí, esto pues, es terrible. Así es. Porque finalmente, yo no sé el aliento para mover la pirámide social, qué tanto sea en relación a la cantidad de estudios, a la cantidad de años escolares que vas acumulando. Si realmente hay una relación directa entre las mejores oportunidades a mayor cantidad de grados escolar. Ya no estoy hablando de la calidad del grado escolar, sino simplemente del grado escolar. Así es, pues es algo que nosotros hemos venido revisando. Digo, la deserción se va presentando a niveles muy bajos en primaria, luego empieza a incrementar en secundaria, en preparatoria vemos niveles de deserción muy altos, y ya en las carreras pues vemos que aunque pareciera que hemos avanzado mucho en materia educativa, para muchísimos jóvenes estudiar una carrera es un privilegio. Claro. Sí, un privilegio porque además hay una serie de gastos, erogaciones que se tienen que hacer para poder estudiar, que pues dices que la universidad es pública, ¿no? Pero no es cierto, o sea, tienes que tener un colchón y un respaldo para que puedas seguir estudiando. Así es. Sí, son gastos que de una u otra manera tienen que hacer las familias, y no todas las familias con los ingresos que se tienen en La Laguna pueden darse ese lujo. Bueno, y si estudiar la carrera es un privilegio para algunos jóvenes laguneros, terminarla es otro privilegio, e insertarse en el mercado laboral es otro privilegio, ¿no? Porque fíjate, me llama la atención porque tampoco es que sea un número significativo o tan relevante como la cantidad de instituciones de educación superior que existen. Ajá. Si tomamos en cuenta que son 34, según CIESLA, 34 instituciones de educación superior. Para el 2019, pues están egresando algo así como el dato que tú dabas, ¿no? Sí. Más de 6,000 estudiantes. Entonces, sí. Digo, si haces la relación, tampoco es que sea una relación que nos deje bien parados. Fíjate que en cuanto a ese dato, a mí me llamó mucho la atención que la ANUYES decía 6,507 profesionistas egresan al año de las universidades. Sí, son muchísimos jóvenes que cada año están tratando de insertarse en el mercado laboral. Yo veo ahorita las fotos de algunos amigos que están subiendo a redes sociales, la emoción, ¿no?, de la toga y el birrete, pero pues esa emoción te va a durar 1 semana, 2 semanas, y luego a buscarla, y si no encuentras, pues te tienes que ir. Aquí datos que me parecen muy interesante compartirles es, por ejemplo, de educación. Al año el año pasado salieron 666 nuevos maestros de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Eso fue lo que salió el año pasado en cuanto a carreras relacionadas con la docencia. Salieron 508 ingenieros industriales, egresaron 407 abogados, egresaron 366 licenciados en administración de empresas, egresaron 340 contadores, 306 ingenieros en mecatrónica, 252 psicólogos, 213 médicos cirujanos, 198 ingenieros agrónomos, 188 ingenieros en sistemas computacionales, y ahí se va haciendo cada vez más pequeña la brecha de un promedio de 100 o 90 egresados por las demás carreras. La mayoría son profesores, entonces. La mayoría de los egresados que pues se registraron en 2018 fueron licenciados, 666 licenciados en educación. Bueno. Y entonces, estos datos y en el análisis de los datos, ¿qué áreas de oportunidad contemplan? Mira, como área de oportunidad, sobre todo para las autoridades y para la iniciativa privada, tenemos que hay una población juvenil capacitada que está buscando insertarse en el mercado laboral y que desgraciadamente no lo está haciendo, cosa que otros países y otras regiones del país no tienen. Estamos viendo, por ejemplo, que Querétaro hoy tiene déficit de ingenieros, estamos viendo que en Saltillo están teniendo déficit de operadores en algunas plantas, estamos viendo que en Monterrey en algunos casos tienen que venir estudiantes de fuera para ocupar ciertas plazas, y La Laguna no, La Laguna tiene esta oferta laboral. Desgraciadamente, el último dato que tenemos de 2018, solamente se generaron 4,196 trabajos formales para chavos que estaban entre 20 y 29 años de edad.
Oye, pero esto, la generación de empleos y las oportunidades para los jóvenes no se logra con decretos o con peticiones al gobierno, al gobierno federal, porque Ajá. fíjate que estaba viendo este exhorto que hizo el diputado de Coahuila, Fernando Izaguirre, al gobierno federal, a través de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, para que generen empleos y salarios justos según cualidades profesionales con el fin de promover la competitividad en Coahuila y en México. El legislador argumentó que en México existe desigualdad salarial aún teniendo aptitudes profesionales y citó como ejemplo que un profesional que labora en la economía informal puede ganar hasta 15,000 pesos mensuales con la venta de artículos de manera ambulante. Agregó que en el ranking del IMCO, un profesor de preescolar en el país gana 9,300 pesos. En el nivel primaria gana alrededor de 10,200 y un maestro de secundaria cerca de 10,600. Esto que impacta en la calidad de la educación y desalienta el desarrollo. Pues ojalá y que con los exhortos se pudiera lograr esto. Más que con exhortos, con política pública efectiva de atracción de inversiones, de generación de desarrollo y tecnología en la región, y también el tema de tomar en cuenta la laguna como una región que tiene muchas áreas de fortaleza y de competitividad, pero que frente a la frontera tiene cierta desventaja actualmente, ¿no? Claro. Y hay otros datos que me gustaría compartirlos porque tienen que ver con el tema. Es información que genera Liliana Rincón. Y dice José Ángel Pineda Castro, director de Asuntos de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón. Precisó que las carreras con mayor demanda en esta casa de estudios son médico cirujano, pero que finalmente es así, chiquitita la oferta para quienes quieren ser. Hay muchos más que quieren ser que los que pueden ser, ¿no? Licenciado en Derecho, cirujano dentista, y que en los últimos 3 años la carrera con menor demanda es la licenciatura en Psicología. Y en junio, un total de 2,357 alumnos egresarán de las facultades y escuelas de nivel superior de la Universidad Autónoma de Coahuila. De este total, 1,189 corresponden estudiantes de la Unidad Torreón. Y entonces, la universidad pública tiene un área de seguimiento de egresados, pero luego le resulta difícil el monitoreo para saber exactamente dónde están y qué están haciendo. En ocasiones es por el mismo alumno que, me atrevo a decirlo así, siente sus sueños frustrados de carrera, que no quieren, pues vamos, aportar o decir dónde están trabajando o sentirse mal al no estar en un lugar para el que se preparó. Hay un dato que me parece muy interesante aquí sacarlo, es que 6 de cada 10 trabajadores jóvenes que están registrados ante el Seguro Social en La Laguna ganan 6,120 pesos al mes. Entonces muchas de las veces es algo frustrante para los jóvenes durante 5 años que dura su carrera, amasar sueños, ir construyendo ideas de lo que vas a hacer cuando salgas, y cuando sales te topas con una realidad pues bastante triste, ¿no? La primera, que hay mucho desempleo, y la segunda, que cuando te contratan tienes un promedio salarial de entre 6,000 y 7,000 pesos, ¿no? Cuando eres recién egresado. Otro dato que les comentaba es que la tasa de desempleo juvenil es del 7.2%, mientras que la tasa de desempleo abierto como tal es del 4.7% en La Laguna. Entonces, sí son preocupantes estos datos, preocupantes porque nosotros siempre lo hemos dicho, esto se va a reflejar en una informalidad más alta para los jóvenes, y se va a reflejar en una fuga de talentos y en una emigración de mano de obra que el día de mañana nos va a costar. Sí, pues si antes los corrió la inseguridad a los jóvenes, ahora los están corriendo la falta de oportunidades. Definitivamente. Y esa es una realidad. Pues muchísimas gracias, Luis Alfredo, por estar con nosotros, por traernos estos datos, y aprovechamos el momento para felicitar a los estudiantes, ¿no? ¿Qué tiempos aquellos donde el Día del Estudiante todo el mundo se guardaba? Los comerciantes cerraban las puertas de sus negocios, sí, los transportistas paraban porque les secuestraban los camiones, porque se cometían actos vandálicos, porque hacían cualquier desmán posible, ha habido y por haber, era otro momento, otro tiempo. Hoy los estudiantes pues están en lo suyo, a veces demasiado aportados de lo que está pasándonos como sociedad. Debería de haber más involucramiento de los estudiantes, salvo algunas carreras que siempre están ahí, ¿no?, presentes y atentos, pero sí son otros momentos los que estamos viviendo. Pues muchísimas gracias, Luis Alfredo, por estar con nosotros. Gracias a ustedes y feliz Día del Estudiante, los chavos.